Agárrense bien, porque lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un espectáculo digno de una película. Pero, no de esas que te hacen sentir orgullo de ser parte de un país con instituciones que funcionan y que defiende los valores democráticos. No, no, no. Esto no es Breaking Bad, ni House of Cards. Es más bien una tragicomedia de esas que ni Netflix se atrevería a producir, escrita por un guionista tan borracho que ni siquiera sabe dónde está ni a qué hora empieza la función. Un guionista que se ha olvidado por completo de lo que significa justicia. Este hombre, que teóricamente debería ser la columna vertebral del sistema judicial español, el garante de que las leyes se cumplen y que nadie queda por encima de ellas, se ha transformado en el director de un circo tan ruinoso, tan patético, que ni los payasos de tercera fila aceptarían participar en él. Y ni regalando entradas lograrían llenar las gradas. Antes de continuar, suscríbete si apoyas a España y quieres deshacerte de toda esta basura que están estropeando el país. Pero claro, ¿qué más podemos esperar de un país donde los trileros y los farsantes se visten de políticos y estos últimos, con una sonrisa de vendedor de enciclopedias, se venden como los nuevos santos de la justicia social? ¡Qué vergüenza! ¡Qué espectáculo tan lamentable! Mientras ellos se pasean por el Congreso, firmando pactos de conveniencia, el pueblo sigue pagando el precio de este circo político, sin que nadie se digne a hacer algo que valga la pena para cambiar las cosas. Este es el triste escenario que estamos viviendo. Empecemos por el principio. Álvaro García Ortiz, en lugar de hacer lo que su cargo requiere, es decir, perseguir a los corruptos con la tenacidad de un sabueso, ha decidido hacer un giro de 180 grados y ponerse del lado de los intereses más oscuros. En lugar de ser el azote de la corrupción, se ha convertido en el aceite que engrasa la maquinaria de la podredumbre que está carcomiendo las entrañas de las instituciones españolas. Y lo hace con tal descaro, con tal chulería, que ni el más desvergonzado de los cínicos se atrevería a hacerle sombra. Este hombre no solo actúa sin vergüenza alguna, sino que firma con su propia mano los certificados que justifican su falta de moral y su absoluta indiferencia por los principios que teóricamente debería defender. Actúa como si la impunidad fuera un derecho adquirido, como si su cargo viniera con una capa de invisibilidad que lo exime de tener que rendir cuentas ante nadie. Y mientras este individuo está dedicado a destruir cualquier vestigio de justicia, su amigo y protector, el presidente Pedro Sánchez, el gran escapista de la política, no solo se mantiene en silencio ante el desmadre que tiene lugar en su propio gobierno, sino que se permite el lujo de dar lecciones de ética y moral pública. Con la misma mano con la que apoya a este fiscal corrupto, Sánchez se presenta ante los medios como un gurú de la justicia social, como el Mesías que va a salvarnos de los malvados. Menudos cracks del cinismo. Este dúo dinámico, compuesto por un fiscal y un presidente que podrían protagonizar una película de grandes mentiras, ha elevado el arte de la desvergüenza a niveles estratosféricos. Mientras ellos se llenan los bolsillos y se perpetúan en el poder, el pueblo, ese mismo pueblo que sigue trabajando como burro de carga, es el que paga las consecuencias de sus desmanes. Pero claro, lo que ellos no contaban es que esta tragicomedia no iba a continuar sin que alguien levantara la voz. Y ahí es cuando entra en escena Cayetana Álvarez de Toledo. A mí, personalmente, no me importa si les cae bien o mal, pero lo que es innegable es que esta mujer tiene más agallas que todo el Consejo de Ministros juntos. Mientras unos callan y otros miran hacia otro lado, Cayetana se planta frente a todos, con pruebas irrefutables en la mano, dispuesta a destapar la cloaca de corrupción, desvíos y negociados oscuros que llevan años tapados con sonrisas falsas y promesas vacías. Y lo peor de todo, es que lo que está a punto de salir a la luz no es un pequeño escándalo de unos miles de euros, no. No estamos hablando de una triquiñuela de las que se olvidan con el tiempo. No. Estamos hablando del manual completo para arruinar un país mientras te sigues riendo en la cara del pueblo. Un desastre de proporciones épicas. Un sistema que no solo está podrido, sino que parece diseñado con el único fin de garantizar que los mismos de siempre se queden con el poder, con el dinero y con la impunidad. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema corrupto empieza a tambalear? Pues que los que se creían intocables, los que pensaban que podían seguir engañando a todo el mundo con sus discursos vacíos y sus sonrisas de cartel, se ven obligados a enfrentar las pruebas. Y aquí es donde, por fin, la valiente intervención de Cayetana, armada con documentos y hechos irrefutables, amenaza con echar abajo todo lo que estos personajes han estado construyendo durante años. Con su irrupción en el escenario, nos recuerda a todos que el poder no es eterno, que la verdad siempre sale a la luz, y que, por mucho que intenten esconder las evidencias, el pueblo no va a seguir siendo un tonto que se deja engañar por más tiempo. Ahora, por supuesto, habrá quien diga que Cayetana lo hace por interés personal, que su intención es otra. Pero lo que es indiscutible es que está logrando lo que otros, muchos otros, temen, visibilizar lo que de otra manera se seguiría ocultando bajo las alfombras del poder.
Y eso, amigos míos, es lo que más asusta a quienes se creen los dueños de este circo, que ya no pueden ocultar sus trapicheos, sus relaciones oscuras y sus manejos con la corrupción. El sistema está siendo desnudado, y lo que está saliendo a la luz apesta. Apesta a podrido, a miles de millones mal gestionados, a favores políticos que han costado el futuro de generaciones, a un país que ha sido saqueado mientras su clase política sonríe ante las cámaras. Lo que está ocurriendo con Álvaro García Ortiz es solo la punta del iceberg, amigos. Porque mientras él sigue jugando a ser el fiscal que no fiscaliza, mientras se convierte en el guardaespaldas de un gobierno corrupto, el verdadero enemigo está en las sombras, moviendo los hilos, garantizando que todo siga igual. Álvaro no es un fiscal, es el chico de los recados, el peón del tablero que mueve las piezas para que nadie se atreva a cuestionar lo que está pasando. Y su jefe, Pedro Sánchez, está tan cómodo en su silla de poder que ni se inmuta cuando el barco se hunde. Ellos siguen bailando, riendo y hablando de cambios mientras el país se deshace bajo sus pies. Pero ahí está Cayetana, dispuesta a desmantelar este circo, a desenmascarar a los titiriteros que han convertido la política en una farsa. Y, aunque no sepamos cómo acabará todo esto, una cosa es segura, el pueblo, tarde o temprano, va a despertar. Y cuando eso pase, no habrá discurso vacío ni cortina de humo que consiga esconder lo que se ha hecho en su nombre. Al final, todo este escándalo no será solo un capítulo en los libros de historia de los más cínicos, sino una lección para todos nosotros, que cuando los justos se callan, los corruptos ganan. Pero cuando alguien decide romper el silencio y hablar claro, como Cayetana lo ha hecho, la verdad termina siempre saliendo a la luz. Y si tenemos suerte, este circo llegará a su fin antes de que sea demasiado tarde. Y aquí es cuando la verdad empieza a desmoronarse y todo lo que creíamos sólido se desvanece en la bruma de la corrupción. El fiscal, Álvaro, que debería ser el protector de la justicia y el defensor de la ley, ha resultado ser, en realidad, un actor que juega en el bando opuesto. En lugar de dedicarse a proteger la verdad, a esclarecer los hechos y garantizar que los responsables paguen por sus actos, se ha dedicado a todo lo contrario. Este hombre no solo se ha dedicado a destruir pruebas, su papel ha sido mucho más turbio, mucho más peligroso. Ha escondido información valiosa, ha manipulado los hechos a su antojo y ha sabotajeado, de forma sistemática, todas las investigaciones que podían llevar a destapar la podredumbre que se esconde tras los muros del poder. Sí, amigos, el fiscal, que se supone es el guardián de la justicia, ha preferido enterrar evidencias a enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones y acciones. Y lo más escandaloso de todo es que, en lugar de dar una explicación clara y razonable, lo que hizo fue borrar su teléfono móvil. Así, como si fuera un delincuente común tratando de eliminar cualquier rastro que lo incriminara. Pero claro, ¿qué es lo que Álvaro tenía en ese teléfono que no podía ver la luz? ¿Eran sobornos? ¿Nombres de políticos, empresarios o personas poderosas comprometidas? Conversaciones comprometedoras que, si se llegaran a hacer públicas, ¿harían temblar los cimientos del país entero? Lo cierto es que todo lo que guardaba en ese móvil debía ser tan sucio, tan podrido, que prefirió eliminarlo todo antes que un investigador curioso llegara a poner la lupa sobre él. Esta acción, tan desesperada y tan sospechosa, solo puede interpretarse como una confesión implícita de su culpabilidad. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué borrar todo? La respuesta es clara, había algo muy grave que no podía dejar que saliera a la luz. Mientras tanto, en el otro lado, Pedro Sánchez, el gran mago del escapismo y la manipulación, sigue con su discurso vacío, totalmente alejado de la realidad. Intenta convencernos, con su verbo seductor y sus promesas vacías, de que el fiscal, el mismo que ha estado encubriendo delitos y protegiendo a los culpables, es el ejemplo de integridad y rectitud que el país necesita. Y nosotros debemos aplaudirlo y aplaudir su labor. Pedro, ¿de verdad, crees que alguien puede tragar esa historia? ¿En qué mundo vives? ¿Cómo puedes seguir manteniendo que alguien tan claramente implicado en el encubrimiento y la corrupción sea un modelo a seguir? Es como si nos pidieras que pidamos perdón a Álvaro por haber descubierto sus fechorías. Es como si un ladrón vaciara tu casa de todas tus pertenencias y luego tuvieses que pagarle una multa por no haber cerrado bien la puerta. Es una absoluta falta de respeto a la inteligencia de la gente. Pero no nos dejemos engañar, amigos, porque todo esto es una pantomima. Este fiscal no está allí porque sea un brillante jurista o un defensor incansable de la justicia. No, él está allí porque es el títere perfecto para el sanchismo. Es el chico de los recados, el peón de un juego mucho más grande, alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio de quienes están en el poder a cambio de una parte del pastel. Él no es más que un conserje de las sombras del gobierno, un protector de las trapacerías y de los tejemanejes oscuros que se dan en los pasillos del poder. En lugar de ser el garante de la justicia,
Álvaro se ha convertido en el hombre que borra pruebas, apaga incendios políticos y guarda los trapos sucios bajo la alfombra roja del poder. Y todo esto no sucede de manera aislada, ni es el resultado de las acciones de un hombre aislado. No, amigos, esto se da con la complicidad total de Pedro Sánchez, quien, como el gran Houdini de la política, se las arregla para hacer desaparecer los problemas y las pruebas en el aire. A pesar de que la evidencia es cada vez más clara, Sánchez sigue intentando convencernos de que todo está bien, que todo es parte de un plan maestro, que nada de lo que sucede es realmente preocupante. Pero la realidad es que estamos siendo testigos de una farsa gigantesca, de un sistema judicial y político que está completamente corrompido, donde la justicia se manipula y se pervierte al antojo de aquellos que tienen el poder. Es hora de que todos nos despertemos y veamos lo que realmente está ocurriendo. No podemos seguir permitiendo que el fiscal, Álvaro, siga ocultando la verdad y que Pedro Sánchez continúe jugando a ser el mago que hace desaparecer todo lo que le conviene. El pueblo necesita justicia, no excusas. Necesitamos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, no que se sigan protegiendo entre ellos en un círculo vicioso de complicidad y encubrimiento. Es hora de desenmascarar a los falsos defensores de la ley y exigir, de una vez por todas, que paguen por sus acciones. La justicia no es un juego, y no podemos dejar que sigan jugando con nosotros. Pero, sorpresa, llega Cayetana, como un rayo de sensatez en medio de este mar de despropósitos y engaños. Con pruebas en la mano y dispuesta a enfrentarse de una vez por todas a este sistema podrido y corrupto, ha señalado directamente a Pedro Sánchez como el cerebro detrás de todo este desastre político y social que estamos viviendo. ¿Y qué descubrimos? Que no solo tenemos a un fiscal corrupto al mando de la justicia, sino que además, tenemos a un presidente que lo respalda, lo justifica y lo protege. Menudo panorama. Este gobierno no es un equipo que trabaje por el bien común del pueblo, es una banda organizada de saqueadores que se pasean por los pasillos del poder con corbata y sonrisa falsa, mientras el país se desmorona a su alrededor. Lo peor de todo es que siguen actuando como si fueran intocables, como si pudieran engañar al pueblo con sus discursos vacíos y sus promesas incumplidas. El colmo del descaro es ver a Pedro Sánchez mantener su cantinela vacía, repitiendo una y otra vez los mismos mantras, mientras el pueblo, desesperado y empobrecido, sigue viendo cómo todo se hunde a su alrededor. Ellos, mientras tanto, siguen llenándose los bolsillos, disfrutando de una vida de lujo y privilegios, ajenos al sufrimiento y a la indignación que día tras día crecen en las calles. Y, por si fuera poco, ahora se atreven a pedir disculpas a un fiscal que ha demostrado ser un peón en su juego de poder. ¿Pero cómo van a pedir disculpas? No, señor. A este personaje no le debemos nada más que nuestro desprecio absoluto. No podemos permitir que nos sigan tomando por tontos, que sigan jugando con nuestras ilusiones mientras se enriquecen con el sudor de nuestra frente. Lo más impresionante, sin embargo, es que, aunque Pedro Sánchez y su camarilla sigan creyendo que pueden continuar con esta farsa, la verdad siempre termina saliendo a la luz, no importa cuántos intentos hagan por ocultarla. Y lo que están haciendo no es solo corrupción, no es solo el robo descarado de nuestros recursos. Es mucho, mucho peor que eso. Es el manual de cómo arruinar un país desde sus cimientos, cómo destruir sus instituciones, cómo corromper cada rincón de la administración pública, cómo socavar la confianza de la gente en el sistema, para que, cuando todo se derrumbe, ellos puedan quedar como los últimos sobrevivientes, sentados en la cima de un país devastado, contando su dinero mientras la nación se desploma a su alrededor. Esto ya no es solo un problema de dinero mal gestionado, es la destrucción de la democracia misma, la manipulación y el vaciamiento de lo que alguna vez fueron principios fundamentales de justicia y equidad. Ellos no solo roban recursos, ellos están destruyendo el alma misma del país. Lo peor de todo es que están tan cegados por su poder y su avaricia, que no tienen ni la más mínima idea de lo que realmente está ocurriendo en las calles. Mientras ellos disfrutan de una burbuja de mentiras y privilegios, donde todo parece estar en orden y ellos siguen acumulando riquezas y poder, el pueblo sufre. El pueblo sigue trabajando, luchando, sobreviviendo como esclavos de un sistema que no tiene piedad, mientras paga impuestos que no sabemos a dónde van, pero que, desde luego, no sirven para mejorar nuestras vidas. Este es un ciclo interminable de explotación, de injusticia, de rabia contenida. El pueblo se levanta cada día con la esperanza de que algo cambie, de que el futuro sea mejor, pero las promesas vacías de quienes nos gobiernan se diluyen con el paso del tiempo, mientras ellos se siguen llenando los bolsillos a costa del sufrimiento de todos. Es un sistema que se retroalimenta a sí mismo, donde los poderosos disfrutan de todo lo que el país puede ofrecer mientras el pueblo sigue atrapado en la rueda de la desigualdad. Y ahora, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que nos han hecho tragar, después de tantas mentiras, manipulación y traiciones, se atreve a aparecer en público el fiscal Álvaro.
Este hombre, que debería ser el más grande defensor de la justicia, que debería velar por el cumplimiento de las leyes y asegurarse de que quienes cometen delitos sean castigados, se ha convertido en una pieza clave de este entramado corrupto. Pero no, él no es un fiscal. Él no es un servidor de la justicia ni un garante del Estado de Derecho. Es el gerente de recursos humanos de este circo socialista. Un simple títere cuyo trabajo no es hacer cumplir la ley, sino tapar todos los escándalos que emergen, esconder la mugre bajo la alfombra y proteger a quienes, en realidad, son los verdaderos culpables. Este hombre ha abandonado su deber moral y profesional por el poder y la protección de aquellos que lo mantienen en su puesto. Y así, en lugar de defender a la sociedad, se ha convertido en cómplice de esta red de corrupción que nos está llevando al abismo. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Pedro Sánchez, el hombre que ocupa el cargo más alto de la nación. Pero no nos engañemos, Pedro Sánchez no es un presidente. No es un líder que represente a los ciudadanos, ni alguien que trabaje por el bienestar de su gente. Pedro Sánchez es el jefe de esta mafia disfrazada de gobierno, el cerebro detrás de toda esta operación que busca perpetuar su poder cueste lo que cueste. Un hombre que ha vendido su alma y su dignidad a cambio de unos cuantos favores y de la falsa promesa de seguir en el poder. No le importa el daño que está causando al país, ni la división que está generando entre sus ciudadanos, ni los intereses nacionales que está dejando a un lado por sus propios intereses personales. Él ahora juega a ser el salvador, mientras arrastra a toda una nación hacia el precipicio. Lo único que le importa es mantener su puesto, cueste lo que cueste, sin importar el daño que cause. Su única preocupación es su propio beneficio, no el bienestar de quienes lo han colocado allí. Pero, atención. Lo que parecía una pesadilla interminable, un ciclo de engaño sin fin, está tomando otro giro. Aquí llega Cayetana, con la determinación de ponerle fin a esta farsa. Cansada de ver cómo su país se desangra bajo el peso de la mentira, la corrupción y la incompetencia de quienes nos gobiernan, ha decidido que ya basta. Ha decidido poner el ventilador en marcha y repartir la mierda a diestro y siniestro, destapando lo que otros intentan ocultar. Y mientras Pedro Sánchez y su banda de comediantes intentan tapar el sol con un dedo, lo único que podemos hacer es esperar, con la esperanza de que todo esto se derrumbe de una vez por todas. Porque, al final, lo que está pasando no es política. No es gobierno. No es el ejercicio responsable del poder. Es un circo. Y ni siquiera es de los buenos. Es el peor espectáculo que hemos tenido que soportar. Así que, Pedro, Álvaro y todos los demás comediantes de este teatro grotesco, sigan sonriendo, sigan repitiendo su discurso ensayado y vacío. Siguen actuando como si nada pasara, como si estuvieran convencidos de que el pueblo aún les cree, como si pudieran continuar engañándonos indefinidamente. Mientras tanto, nosotros, desde las gradas, los observamos, los vemos caer en su propia trampa, y aunque el dolor y la indignación nos invaden, no podemos hacer otra cosa que reírnos de su miseria. Porque si no lo hiciéramos, la rabia nos consumiría, nos mataría por dentro. Pero, ojo, los payasos siempre terminan fuera del escenario. El show no dura para siempre. Y cuando ese momento llegue, cuando el telón se cierre, no quedará ni rastro de su espectáculo. Lo que vendrá después será el juicio de la historia, y será ahí, cuando la verdad salga a la luz y se haga justicia, cuando veremos quién se ríe último. Y, créanme, no serán ellos.